Pues bienvenidos una vez más a la comunidad PILAB. Hoy nos vamos a divertir mucho con una charla donde hablamos de lo personal a lo científico, cómo ha impactado la vida de este invitadazo el día de hoy, Eddie Presa Parra. Él es doctor en ciencias, hizo su licenciatura en la Universidad de Puebla y actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad Veracruzana y pues nos va a platicar cómo ha sido su trayecto, ¿no? Desde ser estudiante hasta ahora ser un profesor de la universidad y pues contar con cada una de las experiencias o con cada una de las experiencias que tuvo al respecto nos va a ser de muchísima utilidad, sobre todo pues para el área de la orientación vocacional de todos los estudiantes que se quieran dedicar a esto o a otras cosas. Bienvenido, Eddie, gracias por aceptar mi invitación. Y pues nada, platícanos cómo fue tu trayecto, ¿no? Desde la licenciatura hasta este punto. Charlemos. Ok. Gracias por la invitación primero. Este, pues vamos a empezar. Eh, yo desde niño siempre quise estudiar biología, entonces eso ya lo traía en la sangre de voy a estudiar biología y voy a estudiar biología. Cuando llegó el momento de la licenciatura, pues escogí biología porque mis papás no estaban muy de acuerdo con que yo estudiara biología porque pues decían, ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo te vas con qué te vas a mantener, no estudiando biología? Y pues dije, no, pues o sea, es que algo que yo quiero estudiar, pues baja. Hice la carrera de biología en la UAP, allá en Puebla, y ya en los últimos semestres nos pedían a nosotros hacer una parte como de estancia académica. Entonces, con la doctora con la que yo estaba haciendo el servicio social, me comentó que el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz, pues era así como una buena opción donde yo me podía hacer una estancia de un par de meses, ¿no? Y dije, pues bueno, pues órale, va a ser algo nuevo, nueva ciudad, nuevo todo, son 2 meses nada más, pues órale. Fui, busqué a algún investigador que me llamara la atención qué es lo que trabajaba y encontré unos investigadores que trabajaban con insectos, que era lo que me gustaba a mí, y trabajaban especialmente con virus entomopatógenos, o sea, virus de insectos. Entonces yo me quedé así como de, o sea, virus de insectos, ¿no? O sea, eso fue lo que En me este llamó. podcast está prohibido mencionar la palabra virus. ¿En Ya de serio? eso ya estamos hasta aquí. Pero bueno, si son benéficos, a ver, platícanos más. Eh, pues me llamó la atención eso, ¿no? Porque pues yo no sabía que existía ese tipo de virus para insectos. Y ya llegué con ellos y empecé a empaparme un poquito de lo que hacían. Me gustó saber pues todo el mecanismo que tenían estos microorganismos y pues prácticamente fue amor a primera vista con esa parte de trabajar en laboratorio. Algo muy raro que me pasó fue que yo era más que nada, sabemos que los biólogos nos dividimos en dos ejes, ¿no? Como biólogos de bota, o sea, biólogos de campo, y biólogos de bata, que son los de laboratorio. Y yo siempre fui biólogo de campo, pero cuando llegué ahí, como que algo pasó y me cambié a biólogo de laboratorio. Entonces me empezó a gustar más trabajar en laboratorio que en campo. Y pues me quedé en la parte de laboratorio prácticamente. Entonces, pues ya hice mi tesis de licenciatura con los virus y me gustó realmente trabajar, o sea, hacer una tesis, porque pues es un reto el hacer un documento de tesis, el investigar, el redactar, el sacar análisis, el hacer pruebas, el hacer un O te montón de vuelves cosas. loco o avanzas definitivamente en esta No, etapa. Ajá. un rato, Sí, porque creo nadie te que enseña demasiado, o sea, nadie te enseña demasiado. Y si te toca aparte un asesor que es más autodidacta,
que te deja un poquito más para ver tus capacidades y todo, pues ahí un poquito más nos cuesta. Pero acabas de decir un punto bien importante antes de todo esto, ¿no? La accesibilidad que a uno le dan o la información precisa que a uno le llega en momentos cruciales de la vida, como estas estancias, ¿no? Estancias de verano que muchos estudiantes no tienen la noción de que su verano lo pueden utilizar, acercándose a diferentes áreas hasta encontrar la suya y darle con todo. Entonces, pues igual, ¿no? Agregamos ahí algunos links de estas investigaciones de verano que pueden hacer y todo para que haya ese afianzamiento por parte, pues, de nosotros en este podcast. Y bueno, pues platícanos ya de tu trayectoria ya después en la licenciatura y de la maestría que pasó enseguida. Pues, ajá, bueno, fíjate que, o sea, esa parte de las estancias, como que yo creo que es una recomendación para todos los que van a empezar a hacer esa parte y que tienen que hacer esa parte, de que se vayan a otro lado, ¿no? No se queden donde están estudiando, porque conocen nueva gente, conocen otra forma de trabajar, conocen nuevas cosas, entonces son experiencias que tal vez si estás en donde estás estudiando no lo vas a tener, ¿no? Tal vez no es malo, no es bueno, pero esa experiencia que tienes con otras personas, yo creo que vale mucho la pena experimentarlo, ¿no? Saber qué es lo que pasa, ¿no? Si no te gustó, pues ya te regresas sin ningún problema, ¿no? Un par de veces nada más. Pero pues, es muy buena opción que pudieran, pues, ver qué hay más afuera, ¿no? De donde están estudiando. Y bueno, entonces yo terminé, bueno, ya con la tesis de licenciatura, yo terminé y ese mismo año entré a la maestría. O sea, yo dije, oh sí, una maestría, no voy a dejar de estudiar y entré a la maestría. Hay algo curioso fue que yo nunca, durante mis años de carrera, pensé en estudiar una maestría y mucho menos un doctorado, ¿no? O sea, era algo que nunca por mi cabeza se me había ocurrido. Entonces, yo nada más era ¿Pero titularme. por qué? ¿Porque lo creías inalcanzable o porque definitivamente tu cabeza estaba en otra parte? No, porque fíjate que yo decía, me voy a titular como biólogo y voy a buscar trabajo así como de impacto ambiental o algo por el estilo y ya con eso voy a vivir feliz y contento, ¿no? Y nunca, o sea, realmente nunca pensé que iba a estudiar una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces, era algo así como que, pues no, o sea, pues no, nunca lo había considerado. Ya cuando hice la tesis de licenciatura y vi que toda esa parte de investigación, toda esa parte eh, de análisis estadísticos, de evaluaciones, de ir a campo, de recoger datos, de todo el proceso que es una investigación, pues me gustó. Entonces decidí quedarme la maestría ahí. Seguí trabajando con estos microorganismos, con estos virus. Y ¿Pero me te doy- fue difícil entrar a la maestría o fue algo continuo y muy fácil? ¿A qué retos te encontraste, ¿no? Y antes de eso, ¿qué dificultades encontraste en la licenciatura que dijiste, ¿le sigo o no le sigo en este trayecto? bueno, ahí uno de los retos fue que el director con el que estaba yo allá no era muy de que te enseñara a redactar o te enseñara muy bien así como que te agarraba la manita y te decía, vas a hacer esto así, así y así y así, ¿no? Él prácticamente me dejó, ¿no? O sea, casi haz lo que puedas hacer y si la riegas, pues ya la regaste y vas otra vez y lo vuelves a Y repetir, lo y vuelves es a que los repetir. mexicanos, si te fijas, sí estamos muy acostumbrados a eso, a que nos agarren la manita y nos digan cómo Bien. hacer las cosas. Y cuando llegamos a esos escenarios, pues nos asustamos. O sales corriendo, o te limpias las lágrimas y agarras el lápiz tú solito. Ajá. Algunos Entonces, por ahí pasó así. porque era Entonces, extranjero, ¿no? Tu asesor. era extranjero. Entonces, pues me hizo hacer que yo, o sea, yo me di cuenta que yo podía hacerlo, ¿no? Entonces, no necesitaba realmente a alguien que estuviera atrás de mí para que yo pudiera hacer las cosas. Y pues, ese yo creo que es uno de los primeros retos, ¿no? También el que, pues, nosotros como mexicanos veníamos con un esquema de trabajo y llego con un extranjero
y tiene un esquema completamente diferente. Y entonces él pensaba incluso que nuestra educación era como que muy, muy grande, ¿no? O sea, lo que nosotros sabíamos de la licenciatura era muchísimo. Y no, o sea, lamentablemente tenemos muchas deficiencias durante la licenciatura. Y él pensaba que no, o sea, que yo venía ya súper mega preparado y él pensaba que yo ya sabía todo y bla, bla, bla. Y él me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo así como de, sí, pero no sé, no sé. Súper acelerado, ¿no? El colega ahora sí lo podemos llamar colega. Ya Pero con él. bueno, ¿y tú piensas que esas deficiencias con las que uno llega a la licenciatura son debido al programa? O sea, al programa institucional de tu universidad o de la mía, porque la mía, o sea, yo cuando salí igual que tú, solamente que mi asesora en ese momento pues me tuvo mucha paciencia y así me agarró las manitas y escribimos juntas, etcétera. Repasábamos, es más, me daba clases de cómo escribir una discusión, cómo se estructuraban los resultados, se sentaba a hacer el estadístico conmigo, o sea, era muy, muy, muy minuciosa y se daba el tiempo para eso, ¿no? Pero no todos son iguales. Pero ¿tú piensas que esas deficiencias fueron por el programa o sí en gran medida es responsabilidad de uno? ¿Por qué? Porque tú la estadística, sí o no, la estadística uno en la universidad las ves como, ay, matemáticas, ay, no, Oh, estadística, sí, ay, qué no, feo. no sé. Pero es como que nunca visualizas que eso te va a servir para Todo. muchísimas cosas. Ajá, yo siempre he dicho que las materias de nuestra carrera tienen como física, matemáticas, álgebra, no sé, estadística. Específicamente hablemos de estadística. Nos falta madurez para tomar ese tipo de materias, porque ya cuando estás en maestría dices, me urge un curso de estadística. Ah, ¿verdad? Ahora sí te urge. Entonces, ¿qué crees? ¿El plan de trabajo o uno mismo? O sea, que uno mismo se Pues, echa un poco de tierra al respecto. fíjate que igual parte, ¿no? O sea, parte también de nosotros que tenemos eso como de huirle a las matemáticas, porque realmente, no sé, es algo como muy de los mexicanos, huirle a las matemáticas, huirle a la física. Entonces, pues es una parte es esa, ¿no? El que le huimos a toda esa parte. Y otra es que yo no llevé como tal una materia de redacción, así que me enseñaran bien, bien a redactar, ¿no? O sea, yo no llevé una redacción de tesis, o sea, ¿cómo redactar una tesis? Yo no llevé nada de eso, ¿no? Ni cómo vas a redactar tus resultados, cómo vas a redactar material y métodos. Como que muchas partes de esas que necesitas para hacer una tesis, no las tenía claras cuando empecé a hacer la tesis. Y cuando llegué con este doctor, pues él pensaba que yo ya sabía hacer todo eso. Y sí, me costó un poco de trabajo, pues esa parte, pero pues al fin y al cabo no me fue tan mal y salió bien la tesis de licenciatura. Y me quedé con él en la maestría. Entonces supongo que no lo hice tan mal para que también le dijera, bueno, sí, quédate conmigo a la maestría. Y te digo, el mismo año que yo me titulé de licenciatura, ese mismo año yo entré a la maestría. Yo dije, voy a intentarlo entrar. Hice los exámenes y dije, si no quedo, pues ya en otro año, ¿no? Porque pues apenas iba a salir de la licenciatura, o sea, apenas estaba terminando mi tesis de licenciatura cuando ya estaba metiendo papeles para la maestría, ¿no? Ya bien aborazado. Entonces dije, bueno, si no quedo en este año, pues ya el siguiente año quedo, ¿no? Y ahí veo, ¿no? ¿Qué hago? Y pues quedé, ¿no? O sea, realmente, pues yo me considero no así un super genio ni nada por el estilo, pero pues hice pues, varias cosas y sí se me da el estudio. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho para pasar los exámenes y quedar en la parte de la maestría. Entonces, entré en la maestría, que son 2 años, y pues en la maestría fueron muchos retos, vinieron más retos. Realmente la maestría es una etapa muy corta, difícil, y que estás a tiempo porque tienes muchas materias que tomar, tienes
que experimentos, tienes que salir a campo, tienes que hacer esto, entonces no te da tiempo prácticamente en la maestría. Tienes que repartirte en 5 edis para llegar a Sí. cumplir con los objetivos. Y que todavía llegues a los tutoriales y que te digan, no lo hiciste tan bien. Sí, que te digan, pues sí, pero como que te faltó hacer esto. Es decir, sí, pero necesito entonces que los días duren 48 horas para que me diera tiempo, ¿no? Pero bueno, a mí así son sus detallitos, ¿no? Es bonito porque realmente te apasionas, te gusta hacer esta parte, ¿no? De la investigación, de estar en el laboratorio. Bueno, yo me la pasaba prácticamente en el laboratorio todo el tiempo. Entonces, no o sea, llegaba, sí, claro, llegaba un punto en el que yo ya me sentía cansado, porque pues sí, llegas a un punto de cansancio de que pues, es mucho trabajo, pero te gusta, ¿no? Al fin y al cabo es como ese sentimiento de Y ahí fue masoquismo donde te de... encontraste con los conocimientos de física, ¿no? Cuando tratabas de implementar ya como biotecnólogo. Ahora ya eras un poco biotecnólogo, ¿no? Cuando tratabas de implementar la producción masiva de virus con unos aparatejos y fuiste a estancias y no todo salió. Entonces, platícanos de esa experiencia así como más específicamente de el proceso, ¿no? Ya de investigación, o sea, qué sí te salió, qué no te salió y qué Ok. materias sí ocupaste y dijiste, uy, otra vez me faltó madurez para tomar mi curso de física o mi curso de química, etc. Sí, mira, pues en la maestría pasó algo muy chistoso, porque pues empezamos, como te dices, con un proyecto y durante un año, o durante el primer año de maestría, llevamos ese proyecto y empecé a trabajar con presiones hidrostáticas para descontaminar los formulados del virus, ¿no? Para eliminar bacterias. No funcionó como habíamos esperado que funcionara. Entonces, pues tienes que hacer un protocolo, ¿no? Un protocolo. Me tuve que poner a estudiar cuestiones de física, de la presión hidrostática. Yo no sabía qué era eso, cuáles eran los efectos que tenían las células. Toda esa parte que es más como que de ingeniería, como biotecnología, que pues yo era un biólogo que nunca había visto nada de eso. Entonces me enfrenté a ese problema cuando hice este protocolo. Pero bueno, salió el protocolo, empezamos a hacer las pruebas, hicimos las pruebas, me fui al Tecnológico de Monterrey porque ahí tenían la máquina a hacer las pruebas y no funcionó. Entonces, ya al año, o sea, en el segundo semestre de la maestría, son 4 semestres, pues decidimos cambiar el tema de tesis, ¿no? Entonces, además tenía un año Y para esto poder es hacer... bien frecuente, o sea, no nada más te ha pasado a ti, o sea, le ha pasado a un montón de Claro, gente, ¿no? Así ya, como que a la esto mitad es algo del proyecto, uy, hay que cambiar el tema. Y eso pasa, o sea, porque la ciencia es Y así. esto es algo que, bueno, ahorita con los estudiantes que están aquí de maestría y de doctorado, que les decimos eso, ¿no? O sea, no se desesperen, no crean que con el protocolo que ustedes van a entrar y con el proyecto que ustedes van a entrar es el tema que van a terminar, ¿no? Durante todo el tiempo que estén, nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Por ejemplo, en campo, no encontramos los sitios de estudio, no encontramos las especies, no encontramos esto, no nos dan permiso, ¿no? Para poder muestrear. En laboratorio, pues tal vez no llegan los reactivos, no tenemos esto, nos falta el otro, no funcionó lo que nosotros queríamos hacer, como me pasó a mí. Entonces, Y toda con esa todas las parte... limitantes, o sea, tienes que cumplir con el proyecto, o sea, no hay pero que valga, ¿no? Entonces simplemente decirles, así es la ciencia cambia, la ciencia va modificándose, vamos, incluso pues vamos, vemos unas cosas y descubrimos algo que no habíamos visto nosotros y decimos, mira, eso está como que más interesante, ¿no? Entonces, Y ¿por eso qué me no mejor retoma nos vamos? al conocimiento que generaste tú en un artículo, pues bien bonito, ¿no? Donde mezclaste los virus con plata, ¿fue así? Plata Ajá. coloidal y algunos otros aditivos, ¿no? ¿Con qué fin lo hiciste? Y sí, o sea, ¿qué conocimiento así dejaste a la ciencia a nivel mundial? Ya, ajá, sí. Bueno, es que ese fue el paréntesis de que no se desanimen si están en esa, de que les Ajá. está cambiando el tema de... entonces, como ya cambié de tema de tesis,
pues dijimos, bueno, vamos a ir con la misma línea, que era descontaminación, o sea, disminuir la carga bacteriana, pero pues ya no vamos a hacerlo con la presión hidrostática porque ya no funcionó. Entonces vamos a buscar pues algo más, ¿con qué podemos hacerlo? Y pues ya empezamos a buscar, a investigar y salió que pues con productos, ¿no? Con diferentes productos que disminuyeran la carga bacteriana combinados con el virus para ver qué pasaba, ¿no? Y luego ver qué le pasaba exactamente eso al virus. Y pues hice un año haciendo esa parte, o sea, haciendo evaluaciones, experimentación, toda esa parte, redactar la tesis de la maestría, porque aquí el joven dijo, no, yo me voy a titular en el último día que tengo de maestría porque quiero entrar al doctorado, ¿no? O sea, bien montado en su macho de que yo voy a entrar al doctorado luego, luego. Y entonces yo me puse también ese límite de tiempo de que no, o sea, hasta esta fecha yo tengo que terminar y tengo que terminar porque tengo que terminar. Y Y lo que sabes que ese punto encontramos es bien importante, ¿no? Delimitar. A veces nosotros no sabemos delimitar o los doctores que nos están apoyando con el objetivo de que la investigación tenga un mayor alcance, pues de repente, o sea, el número de objetivos o la proyección de la investigación se va un poquito más allá de 2 años y llega a 4. Entonces, si uno también no tiene como la claridad sobre sus proyectos, sobre el proyecto mismo que se esté ejecutando, luego terminas un poquito después de lo que planeabas terminar, ¿no? Y suele pasar con muchísima frecuencia también. Pero bueno, no nos Sí, pasó aquí. Luego, ¿qué pasó? no, porque yo me puse bien así como de, no, pues, porque voy a entrar al doctorado luego, luego y ya no. Y probamos varios productos y uno de los productos que funcionó muy bien fue la plata coloidal. Y la plata coloidal es el microdín que vende para desinfectar frutas y verduras, que es baratísimo. Entonces, ese fue el producto que funcionó y probamos otros productos muchísimo más caros que no funcionaron y esa plata coloidal fue la que funcionó. Encontramos que sí, disminuyó, pero tenía ahí su pequeño detallito, no era la magia para resolver el problema, que con el paso del tiempo inactivaba a los virus. Entonces, lo que queríamos hacer era después ver cómo poder quitar la plata coloidal, o sea, una vez que ya hizo su efecto, poder quitarla, pero pues ahí se quedó nada más, ¿no? Yo nada más me quedé en evaluando y ahí nos quedamos. Entonces, para el doctorado, pues fue una decisión personal porque, pues, yo aparte de trabajar conmigo, quería trabajar con otra cosa y pues con quienes yo estaba en ese momento no querían, ¿no? Entonces, pues yo decidí como que irme a otro, con otra investigadora para hacer mi tesis de doctorado. Y pues sí, resultó que pues dijo, bueno, órale, vamos a hacer un proyecto de doctorado, vamos a ver qué surge. Y empecé a trabajar con hongos entomopatógenos, o sea, ahora con hongos que enfermaban a insectos. Entonces ya había trabajado yo con virus que enfermaban insectos. Y ahora en el doctorado empecé a trabajar con hongos que enfermaban insectos. Entonces, toda esa parte como que dije, bueno, no me voy a salir de mi línea porque pues son microorganismos, o sea, al fin y al cabo son pequeñitos. Entonces dije, bueno, pues va, me gusta la idea de trabajar con hongos y pues desarrollé el protocolo con hongos. Ahora empecé a trabajar con la mosca de la fruta, con anastrefa y pues empecé a evaluar, ¿no? los hongos con anastrefa. Y lo mismo pasó. Lo primero, mi primer protocolo era evaluación del sistema inmune de la mosca anastrefa ante la exposición del hongo, ¿no? Entonces yo iba a trabajar con sistema inmune. Entonces hice un protocolo
con sistema inmune, algo que yo nunca había trabajado porque nunca había ¿Y qué trabajado dijiste? sistema ¿Por qué inmune no hice caso a mi materia de fisiología y de inmunología y de todo? Sí, sí, es que esas cosas pasan. Pues está bien, pues ya, o sea, ya estoy aquí, pues ahora sí a trabajar con el sistema inmune de insectos y pues me puse a leer libros, artículos y ya más o menos entendí parte del sistema inmune y todo eso. Y al primer semestre pues nos dimos cuenta que como que el proyecto no iba tan bien como lo habíamos pensado con lo del sistema inmune, entonces cambiamos, ¿no? El proyecto, ¿no? Entonces ahí fue el primer semestre, no fue tanto, pero cambiamos el proyecto y decidimos eh, trabajar con aislados nativos. O sea, lo que nosotros hicimos ya en el doctorado fue que fuimos a varios sitios, sobre todo donde había la infestación de la mosca, y colectamos muestras de suelo. Y a partir del suelo aislábamos nosotros los hongos. Entonces, lo que quisimos hacer en esa parte fue como que también una parte ecológica, porque pues era también parte del Instituto de Ecología, entonces teníamos que meterle esa parte ecológica también. Y lo que hicimos fue evaluar cómo características de los micrositios, de los cultivos, influían en la presencia o en la ausencia de este tipo de hongos. Y si esas características también modulaban qué tan buenos eran infectando a las larvas de esta mosca que estábamos hablando nosotros. Entonces, todo eso fue el primer artículo, que realmente sí me costó un poquito de trabajo, porque pues eran temas nuevos. Yo nunca había trabajado ni con hongos, no había trabajado tampoco con la mosca. Entonces, Con conceptos ya de había pasado, agroecología ya, ¿no? ya me empezaba a meter a cuestiones de agroecología, exactamente, porque pues ya Órale. veía pues toda esta parte de qué es lo que pasa alrededor de los cultivos, ¿sí? De que no solamente enfocarse en el cultivo y el cultivo es el que importa, sino que también todo alrededor del cultivo pues también tiene una influencia sobre las plagas que hay, sobre los enemigos naturales. Entonces, El manejo de pues... suelo, las prácticas del agricultor, etcétera, un montón de factores que debes de tomar en cuenta y anotar y después relacionarlos, ¿no? Con lo tuyo o hacer análisis estadístico sobre muchos parámetros cualitativos, ¿no? Porque son puros parámetros cualitativos los que tomas ahí en campo, ¿no? Pues toda esa parte es así como de interesante porque yo como biólogo empecé a tener esa como que diferente cambio y yo creo que me sirvió mucho el ser biólogo y empezarme a meter a cuestiones de agronomía para poder entender bien toda esa parte, ¿no? Porque nosotros los biólogos somos muy románticos, ¿no? Somos, cuida la naturaleza, ¿no? Realmente somos románticos los biólogos. Y el agrónomo es un poquito más como de producción, ¿no? A mí me tiene que dejar algo, el Y cultivo, más un crudo, ¿no? O rendimiento, sea, si no, más no crudo. A sirve. ver, el suelo se trata así, la producción, tantas toneladas por área, por... Claro. Ajá. Y a su vez, yo creo que los ecólogos, Y el los biólogo, agrónomos ya necesitan un poco de esa parte, ¿no? O sea, de ver el medio ambiente también. O sea, ya un agrónomo sin los elementos que nosotros sí tenemos de conocimiento, ya tampoco es como muy completo, porque debe de saber de ecología, debe de saber de los tipos de manejo, debe de saber de control biológico, debe de saber de muchísimas cosas que nosotros sí estamos como relacionados. Entonces, eventualmente nos debemos de cruzar, debemos de interaccionar y de complementarnos unos con otros. O de aprender lo que el otro sí, sabe es en algún momento. claro. Sí, sí, ese fue como que el link que empecé a tener ahí, ¿no? Con esa parte del acercamiento. Me costó trabajo, porque obviamente digo, no trabajaba con esas especies y ya tenía 3 años que no iba a campo. Entonces, Ya no pues eras después de aquel tres chico años, ya no era... que empezó la carrera, aquel biólogo de botas que empezó la carrera y que dijiste, mis botas, mis botas. Sí, sí. Sí me costó trabajo regresar a campo porque ya no estaba tan acostumbrado a ir a campo y pues
pues me tocó ir a campo, ¿no? La primera fase fue campo prácticamente. Entonces sí fue, y trabajar con suelo, ¿no? O sea, hacer hoyos, cargar el suelo, que tú dices, ay, es suelo, ¿no? 1 kilo de suelo, sí, pero si haces 20 muestras en un sitio, pues ya son 20 kilos de suelo, cárgate 20 kilos de suelo, ¿no? Ajá. Y, Entonces y sí son es 10 así, sitios, no, entonces ya sí, me imagino ajá. el nivel Entonces, de ya, devastado que llegabas a casa diciendo, creo que sí, siempre sí soy biólogo de laboratorio. sí, llega, luego llegar al laboratorio, ya en la tarde, tardecita, y pues había veces que procesar algunas muestras, ¿no? Porque pues no las podías dejar ahí Ajá, abandonadas nada más, ¿no? Volver a ajá. etiquetarlas bien, que no se te fueran a perder, que no se te fueran a confundir, refrigerarlas, buscar dónde vas a meter tanta tierra, porque pues si teníamos muchísima tierra, ¿no? Entonces, pues sí, fue un comienzo medio pesado para mí porque pues no estaba ya acostumbrado y ya después ya le fui agarrando la onda. Ya otra vez regresé a mis épocas de, sí, ya regresé a mi época de biólogo de campo. Sí, Ok. entonces pues me costó un poquito de trabajo, pero bueno, salió. Y ya después de eso, pues era aislar ya estos hongos a partir de la tierra y ya fue todo prácticamente laboratorio. Entonces ya regresé otra vez a mi laboratorio, a trabajar todas las horas en laboratorio. Y a veces dicen que, bueno, yo compartí en ese momento departamento con unos compañeros, con unos amigos que estaban estudiando también el doctorado. Y yo decía, es que es bien injusto porque ellos son completamente de campo. Y yo los veía bien relajados, ¿no? Así como todo el tiempo estaban bien relajados. Y nada más tenían como que 1 semana, 2 semanas de muestreo donde sí estaban al tope. Pero yo estaba todo el tiempo a tope en el laboratorio, ¿no? Y decía, eso es injusto porque yo por qué si estoy en el laboratorio y ellos nada más 2 semanitas están así como que estresados, ¿no? Y dije, bueno, eso no, pero bueno, es cuestiones de decisiones que uno va tomando, ¿no? Pues bueno, pues ya me quedé en laboratorio. Pero sí, o sea, sí me di cuenta de eso, ¿no? De que dices, pues iban a muestrear, ¿no? Nada más 1 semana o 2 semanas, y ya después dejaban pasar un rato y volvían a muestrear y así se iban, ¿no? Pero yo, pues, no, yo en laboratorio estaba prácticamente todo el tiempo ahí metido, ¿no? Entonces ya era así como, ya me había acostumbrado a estar, a vivir, ya Sí. era mi segunda casa de laboratorio. Yo siempre he dicho que Y nuestro lo que saca, laboratorio es nuestra primera casa y a donde vamos a llegar a dormir es la segunda nada más. sí, nada más Pero bueno, así como de una vez que ya llegaste al laboratorio, ¿qué otro tipo de cosas hiciste? O sea, yo siento que tu perfil es como muy interesante desde el hecho de que fuiste biólogo después, ya te ajustaste a un perfil más específico, ya estabas asentando como más bases ecólogas, entonces ya te volviste un biólogo ecólogo, biotecnólogo también. Y este doctorado, qué otra especialización te dio? O sea, ¿qué otros conocimientos te dio que tú dijiste, wow, después de hacer este doctorado yo aprendí esto y esto, y qué conocimiento asentaste así específicamente en el mundo científico? pues mira, ya con este doctorado, lo que fue toda esta parte de combinar la ecología con la agronomía, ¿no? Todo esta nueva corriente, ¿no? Que ya está muy fuerte, ¿sí? Que no se había visto anteriormente tan fuerte, que ya existía, pero no se había tomado en cuenta tanto. Porque nosotros no teníamos en cuenta que pues las plagas no solamente se modulaban por el cultivo, ¿no? Sino que también había otros factores que no se habían considerado que también modulaban la presencia o la cantidad de plagas que había en el cultivo, ¿no? Entonces solamente se veía el cultivo como una unidad y de ahí no se salía. Entonces, ya con esto del doctorado que empecé a ver todas estas partes ambientales que modulaban la presencia de algunos organismos, todo esto,
Este, La ya agroecología, ¿no? cuando te... Todo lo que implica la agroecología y los conceptos. ¿Pero hiciste algo Ya molecular o me ahorita... equivoco? Ah, sí, parte bueno, una vez que ya teníamos los hongos, hicimos esa Ajá. parte molecular, donde igual, no sé por qué no puse atención en mis clases de biología molecular, nada de eso, porque yo detestaba biología molecular. ¿Y hiciste Y pues metaje tuve que biótica enfrentar. o me equivoco? Bueno, en la maestría me ayudaron a hacer esa parte, porque realmente pues yo no sabía nada, entonces me ayudaron a hacer esa parte de metagenómica, ¿no? Porque pues era algo como que súper mega avanzado y no teníamos tanto tiempo para que yo aprendiera, entonces me ayudaron con esa parte. Bueno, A ver, te déjame. platico prácticamente, o sea, eso fue lo que hice en la primera parte del doctorado, porque recuerda que el doctorado son 4 años y tenemos que sacar mínimo como dos artículos, dos investigaciones. Entonces, en el primer artículo, pues fue esa parte, ¿no? De ver cómo las condiciones ambientales influían. Y después quisimos probarlo, esa parte, esos hongos que ya teníamos aislados en campo, y no nos funcionó tan bien que digamos, ¿no? Entonces, un protocolo para toda esa parte y no funcionó. Entonces, cambiamos ahora de tema y decidimos trabajar con los parasitoides, con parasitoides de la mosca. Entonces, la facilidad que yo tenía ahí en el instituto es que pues teníamos la cría de la mosca y la cría del parasitoide. Entonces podía trabajar fácilmente con muchos individuos de laboratorio. Y empezamos a trabajar con eso. Empezamos a trabajar qué es lo que le hacía el hongo al parasitoide y cómo lo afectaba al parasitoide. Y entonces ya la segunda parte del trabajo, pues fue esa parte de saber qué efectos perjudiciales tenían estos hongos que sí infectaban a las larvas de Anastrefa con sus parasitoides de Anastrefa, ¿no? Para ver si podríamos como que combinar las dos técnicas, ¿no? Tanto liberación de parasitoides como aplicación de esporas de hongos, ¿no? Entonces, ver si Como los dos hacer combinados. un control biológico integrado, ¿no? Mixto, o sea, con varias Con dos alternativas. equipos naturales y que no se afectaran entre ninguno de ellos dos. Y sí, realmente lo que encontramos nosotros pues, fue esa parte. Sí llegaban a infectar un poquito a los parasitoides, pero era mínimo. Era un porcentaje como de un 20% por mucho, ¿no? Y eso en Y condiciones de efectos laboratorio. letales, ¿no? Ya, es que no afectan demasiado a la naturaleza o la reproducción o la tasa de natalidad de los parasitoides. Y algo que también hay que ver, que bueno, esos son estudios de laboratorio. Ya cuando se llevan a cabo, pues es completamente diferente el resultado, ¿no? O sea, no va a ser el mismo resultado que tú tengas en laboratorio que tú vayas a tener en campo cuando ya lo apliques. ¿Por qué? Porque pues vienen todos esos factores ambientales que tú no los consideras en el campo. En el campo tú los tienes a los organismos bien cuidaditos, en una temperatura estable, con una humedad estable, con un fotoperiodo estable, ¿no? Y ya afuera, pues tú no sabes si la semana en la que tú aplicaste se vino un frío y bajó la temperatura demasiado, o vino mucho calor y subió muchísimo la temperatura, o llovió demasiado, o no llovió nada. Entonces todo eso pues no lo puedes controlar, ¿no? O Y vino un ese es un huracán, reto todo. grandísimo para el control biológico en general. O sea, si tú dispersas un entomófago o un entomopatógeno, que funcione como funciona en laboratorio, pues es difícil. Primero no lo vas a lograr, ya estás tú bien claro que no va a ser la misma eficiencia. Pero cuando llegas allá y te enfrentas a todo esto, es como un gran desafío, ¿no? No es como dispersar químicos. Pero pues esto nos retoma, ¿no? Nos retoma a a la idea de por qué, o sea, por qué nosotros
nosotros intentamos producir alimentos que aparte llevamos a la mesa utilizando insecticidas químicos, ¿no? Utilizando veneno, ¿no? Como lo diría cualquier gente común y corriente, porque usamos veneno para nuestros alimentos. Y esto, pues, nos retoma a este tipo de estudios que tú sí has hecho, que sigues implementando y que sigue la tarea con relación a todo lo que es el control biológico, la agronomía, la agroecología, la biología molecular, etcétera. ¿Qué más hiciste en el doctorado de todo esto, de todo esta área tan bonita, ¿no? Pues prácticamente así ya en general, eso fue lo que se hizo. Y ya, pues terminando, bueno, durante el doctorado, también estuve trabajando otros proyectitos externos que no le parecían muy bien a mi directora de tesis, porque según ella no me enfocaba completamente en la tesis. Pero estuve trabajando con productos naturales en hormigas, en ata mexicana y en ata cefalotes, que son las hormigas arrieras. Entonces, tenemos varias investigaciones sobre los efectos que tienen el extracto de NIM, que es la azadiractina. Entonces, probamos qué es lo que decía la azadiractina en las hormigas, ¿no? Y tenemos varias evaluaciones y varios trabajillos ahí donde evaluamos toda esa parte, ¿no? En las dos especies de hormigas. Y eso te llevó a otro lugar, ¿no? Donde estás actualmente, quizá. Y eso me llevó exactamente. Eso me llevó acá donde yo estoy, que ahorita estoy en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Córdoba-Orizaba, que está ubicada en Peñuela. Entonces, pues me vine para acá porque pues seguíamos trabajando con esa parte, seguimos trabajando con las hormigas. Y entonces, para allá el postdoc, pues fue así como de, bueno, yo tengo los conocimientos de los hongos entomopatógenos y con el doctor Miguel, que es amigo de los dos, pues él tiene el conocimiento con las hormigas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues si podemos juntar los dos conocimientos, pues a ver qué sale, ¿no? Y entonces el postdoc pues, se fue enfocado a eso, a encontrar ahora hongos que infectaran a este tipo de hormigas. Y durante Y, este postdoc, pues he estado trabajando con esa parte de y hormigas. las hormigas sí tienen como, o sea, sí son un problema en esa zona, un problema fuerte como plaga. ¿Qué cultivos ataca el género ata en general? Pues mira, realmente aquí hay una disyuntiva porque en la zona de Huatusco eh, cuidan a los hormigueros porque cuando vuelan las reinas, que son las chicatanas como las conocemos nosotros, se comen. Entonces, cuando hay época de chicatanas, cuando hay época de vuelo, pues es un buen ingreso económico para muchas de las familias de la zona. Entonces, no, ellos no están en contra de matar De a que los hay. hormigueros, porque en algún punto del año, en algún punto, les van a dar algún beneficio económico, ¿no? Porque pues se hace la chicatana, salsa de chicatana, y te puedes comer las hormigas reinas así, nada más como que asaditas en el sartén y ya, ¿no? Entonces es un ingreso económico donde se puede ver mal, pero también da un beneficio, ¿no? Entonces en esta zona como que está esa parte de que las cuidan mucho porque pues es algo, incluso es algo ya como turístico de la zona de aquí de Huatusco, porque tú sabes que es época de chicatanas y te vas a ir a Huatusco a buscar las chicatanas y te las van a vender, porque en el mercado te las van a vender así como si fuera cualquier verdura, cualquier fruta, y ellos tienen las chicatanas y te dicen, ¿de cuál quieres? ¿No? ¿Cuántas quieres? Y ya, se las llevan y las compran y ¿Y es ustedes cómo fácil tratan como todo eso? Porque ustedes ahora están haciendo
control biológico, agroecología, con manejo agroecológico, ¿cómo tratan estos temas con la gente? O sea, ¿qué les dicen? Señora, ¿me da permiso matar a sus chicatanas? O ¿cómo está ese asunto, esa interacción entre científico y sociedad? Sobre todo con esto que me estás platicando. Sí, mira, pues realmente nosotros en Huatusco, como sabemos que es zona de que cuidan a las chicatanas, no estamos trabajando en esa zona Claro. con las hormigas, ¿no? Porque pues no vamos a llegar a matarles sus hormigueros, ¿no? Porque ya Ajá. tienen hormigueros muy grandes, muy establecidos, que pues ellos los ocupan para que en Cuidan. un punto del año pues reciban un beneficio económico. Entonces, esa zona como que está prohibida para nosotros trabajarla para controlar esa especie de ata. Pero en otras zonas, alrededor, no es tan popular el recolectar las chicatanas. Entonces, sí podemos hacer esa parte. ¿Y Y si son muchos un de los, problema como tal? ¿En qué cultivos? pues es que arrasan con todo, ¿eh? O sea, Ah, sí son. realmente están arrasando con todo. Y yo creo que para hablar un poquito más de chicatanas, igual cuando tengan la plática con Miguel, Ajá, él te va hablamos específicamente a de hormigas lo que, y de lo que cultivos. hemos encontrado que nos ha dejado así como de, wow, estas hormiguitas realmente no les importa lo que hay. Yo creo que si tú te quedas dormido ahí junto al nido, también te empiezan a comer porque se llevan todo. O sea, son una especie de hormigas que todo van cortando y Muy todo se lo van llevando. polífagas, pues. Sí. Ay, Entonces, qué interesante. entonces esa parte, pues sí, nos enfrentamos, ¿no? Y también, ya ahorita acá con toda esta parte de ir a sitios de muestreo, como te digo, yo estaba en laboratorio, yo me la pasé prácticamente maestría y doctorado en laboratorio, y ahorita en el postdoc, pues ya me enfrento otra vez nuevamente a salir a campo, a ir a sitios, a hablar con productores, algo que yo no había hecho, lo que era algo nuevo, y ahorita en el postdoc, pues ya estoy haciendo eso de trabajar con los productores, de hablar con los productores, porque es difícil hablar con los productores, hablar con la gente. Entonces, A mí una también parte no que nos... se me haría muy, muy complicada de la agroecología es manejar tantos datos cualitativos, ¿no? Y poderlos reflejar en análisis estadísticos y toda esa onda. Yo creo que de eso ahora estás aprendiendo un montón, ¿cierto? Sí, o sea, es que todo influye prácticamente, o sea, realmente es lo que estamos encontrando, que muchas de las propiedades que tienen los sitios, pues influyen en la aparición de las plagas, no solamente el cultivo como tal, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de las moscas de anastrefa, cuando no hay fructificación de su hospedero natural, pues tienden a parasitar o a hospedar otros frutos silvestres y ahí Para se mantienen. subsistir. Ujú. Entonces, se mantienen durante el tiempo en el que no hay fruto hospedero óptimo, se mantienen en otros frutos, ya cuando hay, ya regresan. Entonces, toda esa parte de decir, bueno, ¿cómo poder controlar también o hacer un manejo de este tipo de moscas? Y pues, pues bueno, pues si tú tienes tu cultivo ahí y no quieres que se te regresen las moscas, pues entonces trata de que alrededor tuyo no encuentres ese tipo de hospederos, ¿no? O sea, ver esa parte, ¿no? Que es difícil, es complicado toda esa parte porque pues no tienes tú predios y predios y predios, pero pues más o menos darles una recomendación. Lo que nosotros hacemos es eso, darles recomendación de cómo pueden manejar las cosas. Nunca les decimos, es que no tienen que hacer de esta forma y así, así, así. Sino nada más como una recomendación de decirles, pues se puede tratar de esta forma, ¿Verdad? se Ajá. puede limpiar así, se puede ocupar esta parte, se puede ocupar este producto. Y algo que también es importante es que no hay que satanizar completamente los productos químicos, ¿no? Claro. Porque pues al fin y al cabo los necesitamos. O sea, realmente México necesita todavía de los productos químicos para tener una producción óptima. Entonces,
Si satanizamos los productos químicos, pues realmente no nos va a dar esa producción. Entonces, no son malos, Pero hay que simplemente hay que saber usarlos, ¿no? De cómo manera adecuada. aplicarlos y cuánto aplicarlos, ¿no? Que es lo Y de que manera integral, como tú lo has dicho, o sea, lo que rige en la buena práctica de cultivos agrícolas es eso específicamente, o sea, hacer un manejo integrado, usar control biológico, usar este manejo cultural, usar algunas recomendaciones que ustedes hacen en relación al buen manejo agroecológico, etcétera. Es un mundo. Y ya para terminar toda esta charla tan interesante, ¿hacia dónde te llevó el biólogo de botas, el biotecnólogo, el virólogo, el entomólogo, el ecólogo, el etcétera? ¿Hacia qué oportunidades en la docencia te llevó todo este perfil que tú has armado y que bien has sabido ejecutar, pues por todas las publicaciones que tienes en torno a tu experiencia en investigación? Pues mira, yo ahorita estoy dando prácticamente en agronomía, ¿no? O sea, realmente yo tengo una formación de biólogo y conforme pasó el tiempo, pues me fui yendo a la parte de agronomía. Entonces ya prácticamente soy más agrónomo que biólogo, ¿no? Ya no hago tanto ecología pura como tal, ¿no? Como los biólogos. Y ya mi chip va cambiando o va un poquito, aparte de que sí, claro, necesitamos cuidar el medio ambiente, pero también necesitamos tener Producir. rendimiento de los cultivos. Claro, claro. Entonces, no podemos separar las dos cosas. Entonces, yo creo que la ventaja mía como biólogo, que me metí a la parte agronómica, es esa parte, de que tengo la concientización de que hay que cuidar el medio ambiente, pero ahora también sé que pues tenemos que hacer eso, pero nos tiene que dar algún producto el cultivo, ¿no? No solamente decir, no puedes usar esto, no puedes usar esto, no puedes usar esto, porque pues así no son las cosas. Entonces, nivela las dos partes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me ha ayudado esta parte de haber explorado varias cosas, de haber hecho Seguramente, varios. seguramente que para los estudiantes tener a un biólogo con esta formación tan completa y que han logrado pues el grado de doctor y que ahora estás en un postdoctorado, seguramente toda esta visión que tú traes y todos estos conocimientos, a ellos, el conocimiento que ellos adquieren como agrónomos será desde una visión muchísimo más completa y eso es muy interesante. Entonces yo creo que lo más rescatado, o sea, lo que debemos de resaltar en este podcast es eso, ¿no? O sea, cómo te vas fogueando y vas aprendiendo de muchísimas cosas hasta poder ofrecer el conocimiento de esta manera tan interdisciplinaria, pero tan bonita. O sea, yo no me imagino a un biólogo con este perfil dando una clase a un agrónomo. A mí me parece fascinante. Y hay que recordarles pues que pongan atención en estas materias básicas, en este tipo de conocimientos que a la larga les va a resolver muchísimos problemas. Sí, y mira, y es bonito porque realmente nosotros pensamos que, o sea, siempre es que siempre hay como que una pelea entre biólogos y agrónomos, ¿no? Como que no nos llevamos, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que los chicos de esto y chicas agrónomos también les interesa mucho la parte del medio ambiente, o sea, no solamente están como que enfrascados, ¿no? Simplemente hay que saberlos guiar y abrirles un poquito más el panorama y decirles, sí, claro, ustedes van a ser agrónomos, pero pues también es esta parte del cuidado de los recursos naturales que también ustedes deben de considerar. Entonces, si ustedes tienen estas dos partes, tanto de agrónomos como esa concientización del medio ambiente, pues realmente la van a hacer muy bien, porque eso es lo que estamos buscando ya en un futuro, ¿no? Personas profesionistas que no solamente te den una respuesta, una opción para algo, sino que incluyan muchas cosas que digan, ah, esta es la mejor de las opciones que tú puedes hacer. ¿Por qué? Por esto y por lo otro, ¿no? Y considerando también estos aspectos. Muchos Y pues elementos. también toda la parte de productos orgánicos, ¿no?
que pues ahora ya con los productos orgánicos, pues ahora los agrónomos también se tienen que meter a esta parte de cuidar el medio ambiente, porque pues ahora también ya nos están exigiendo a que el Se esquema se vaya creciendo. implementen este tipo de cuestiones. Y entonces, irlos llevando, encaminando hacia esa parte, ¿no? Y si se los da un biólogo, no es por echarme flores, pero si se los da un biólogo romántico, pues entonces es diferente, ¿no? A que se los dé un agrónomo puro, ¿no? Ajá. Entonces, yo Y creo sí, que esa es o una sea, de las ventajas que tengo, ¿no? Que tengo la formación de biólogo y que pues me enfoqué en la parte de agrónomo, que me cuesta trabajo todavía muchas cuestiones de agronomía, porque pues yo no soy agrónomo. De hecho, a veces platicando con los estudiantes, te das me cuenta, ¿no? dicen, De ahí, del no, conocimiento. palabras, cosas, y así de, ¿qué es eso? ¿No? Así como ¿de qué me estás hablando? ¿No? A ver, vamos a recapitular, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Ya me explican ellos, ¿no? Y yo digo, órale, así se le dice a eso. Yo no lo sabía, ¿no? Porque pues, yo no estudié agronomía. Entonces, al fin y al cabo, el estar en contacto con esos chicos agrónomos, con esas chicas agrónomas, pues también me ayuda a mí porque yo aprendo de ellos también. O sea, ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Y creo que eso es algo que necesitamos como docentes, el aprender tanto el maestro de los alumnos como los alumnos del maestro, ¿no? Entonces, Sí, yo fíjate creo que que eso ajá, se en necesita. repetidos podcasts hemos identificado también esto como un punto muy importante. Eh, la creatividad que tienen los estudiantes en muchas ocasiones se menosprecia, no sabiendo que grandes ideas provienen de precisamente de estudiantes muy jóvenes que tienen unas ganas tremendas de aprender y de ejecutar, ¿no? Lo aprendido. Entonces, precisamente hay que tener como también humildad, ¿no? Humildad de decir no lo sé, pero lo quiero aprender. Y que nosotros por ser doctores o postdoctorantes o en la situación en la que estemos, nunca vamos a dejar de aprender. Y eso es algo también fundamental para cada uno de los estudiantes, que no identifiquen que terminar una carrera en licenciatura o un posgrado sea el fin del aprendizaje. Al contrario, o sea, te vas acercando y vas teniendo más retos, más proyectos en la vida ya laboral o haciendo investigación, etcétera. O sea, el conocimiento nunca para. Y pues este podcast está específicamente desarrollado para esto, ¿no? Para hacer resaltar todo este tipo de cosas, cómo un profesionista evoluciona y hasta dónde ha llegado, pero desde luego darles herramientas también útiles a los estudiantes y proyectar todo lo que pueden alcanzar ellos y que el aprendizaje definitivamente nunca para. Pues muchísimas gracias, Eddie, por aceptar tener este podcast conmigo tan informal, tan libre, tan con tanta retroalimentación que puede uno tener. Y es siempre un gusto encontrarme en este tipo de foros, pues a viejos amigos, ¿no? Y verlos crecer y verlos hasta dónde han llegado, pues es muchísimo más gratificante para mí. Pues no De sé, hecho, si quieres terminar con algunas palabras, nuestro podcast, adelante. darte las gracias por la invitación. Realmente fue muy divertido poder contar todo, ¿no? A veces no lo contamos así al público. A veces nada más se queda en reuniones de amigos y ya contar, pero no sé, fue entretenido, fue divertido realmente poder platicar toda mi experiencia, que pues sí he hecho varias cosillas por ahí, he tenido varios tropiezos, varias cosas buenas, sobre todo buenas, ¿no? Obviamente hubo cosas malas, pero lo importante aquí es tener la lección de ambas cosas y tomar lo mejor de las dos cosas, ¿no? Tanto de las buenas como de las malas. Y pues se puede lograr, no es imposible no hacer un posgrado, no es imposible hacer un doctorado, simplemente es cuestión también de que tú quieras hacerlo, ¿no? Son las ganas también, porque necesitas tener esa pasión para poder hacerlo, porque si no la tienes, te va a costar muchísimo trabajo. Y yo creo Claro. que más que nada
puede ser, es un 80% pasión y un 20% inteligencia para poder terminar un doctorado, Sí, porque te debe de definitivamente. apasionar. Y creemos que es al contrario. Pero bueno, Necesario. pues muchísimas gracias por tomar por realizar este podcast conmigo. Estás invitadísimo para otros podcasts donde hablemos Claro, de ya más específicamente esos tropiezos y que puedes incluso platicar con mucho más detalle todo esto o de algún proyecto en específico del cual quieras hablar. Estás muy invitado para sesiones futuras. Y pues esto fue todo por hoy. Gracias por ver un podcast más de la comunidad Pila.